alumnos, darle la más cordial bienvenida a esta nueva clase de control de signos vitales. Debemos recordar los aprendizajes esperados de esta unidad, que es aplicar los cuidados básicos de enfermería en el adulto mayor dependiente y los primeros auxilios para mejorar la salud y el bienestar. Para comenzar debemos conocer la definición de los signos vitales. Los signos vitales son fenómenos o son características que se presentan en cualquier ser vivo y representan el estado fisiológico de un organismo en un momento determinado. Los signos vitales deben ser objetivos y deben ser cuantificables. Y estos signos vitales se pueden alterar de forma fisiológica o en respuesta a alguna enfermedad. Lo que quiere decir que si nuestro organismo se ve enfrentado a un esfuerzo físico, de forma objetiva los signos vitales se van a alterar. Como por ejemplo, si subimos una escalera 2 o 3 pisos, lo más probable es que nuestra presión arterial y nuestro pulso se van a ver aumentados. En nuestro sistema encontraremos 5 signos vitales, los cuales se relacionan entre sí. Y a estos signos vitales podemos sumar la medición de la saturación de oxígeno en sangre. Los 5 signos vitales principales o básicos tenemos la frecuencia respiratoria, la temperatura, el dolor, frecuencia cardíaca, presión arterial y sumamos la saturación de oxígeno. Vamos a conocer cada uno de ellos. Para realizar un control rutinario de los signos vitales es importante contar con un lugar que sea tranquilo, una buena iluminación y en lo posible que no haya tanto ruido. Por otra parte, nuestro paciente debe encontrarse calmado, tranquilo y colaborador. O sea, él debe estar de acuerdo en que hagamos este control de signos vitales. Para ello es súper importante que nosotros como cuidadores debemos conversar con nuestro paciente y explicarle el procedimiento. Debemos reunir todo el material que vamos a utilizar, no interrumpir el control e informar a nuestro paciente cada procedimiento y el paso a paso que vamos a realizar con él. El pulso, o también llamada frecuencia cardíaca, es la dilatación de las paredes arteriales que genera un pulso cuando nuestra sangre pasa por las arterias, siendo la representación de los latidos cardíacos de nuestro corazón. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nuestro corazón, cada vez que tenga una contracción de sus ventrículos, y al expulsar la sangre, genera una fuerza. Y esa fuerza va a generar en nuestras arterias que las arterias se abran y se cierran de acuerdo a la sangre que va pasando por ellas. Lo que va a generar que en cada arteria de nuestro cuerpo se provoque un pulso, el cual nosotros vamos a controlar. ¿Y cómo se controla este pulso? Debemos generar una presión sobre un plano óseo con los dedos centrales de nuestra mano y contar estas pulsaciones durante 1 minuto. Existen diferentes sitios donde nosotros podemos hacer el control de este pulso. Lo que quiere decir esta diapositiva es que nosotros debemos ubicar algún plano óseo donde se encuentre una arteria y vamos a presionar suavemente durante 1 minuto. Cuando nosotros presionamos sobre esta arteria, lo que nosotros vamos a percibir es nuestra arteria que se está abriendo y cerrando, generando un pulso. Y este es el pulso que nosotros debemos contar durante 60 segundos o 1 minuto. ¿Dónde nosotros encontramos las arterias específicas para poder controlar el pulso? Tenemos nuestra arteria radial que se encuentra en la muñeca, nuestra arteria carótida que pasa por nuestro cuello, la región cervical lateral, tenemos la arteria braquial que pasa por el borde interno de nuestro brazo, arteria temporal que hace referencia al hueso temporal del cráneo y la arteria pedia que se encuentra en el dorso o en el empeine del pie. Es importante que nosotros debemos manejar que el rango normal de esta frecuencia cardíaca o del pulso va entre las 60 y las 100 latidos por minuto. En esta imagen ya nos sirve bastante para poder ver anatómicamente dónde se encuentra cada arteria. Veremos que en la parte superior, en la parte de nuestra cabeza, se encuentra la arteria temporal. Como les mencionaba, es una arteria que pasa por el hueso temporal que nosotros al presionar vamos a sentir este pulso y podremos hacer el control. Luego de esto tenemos la arteria carótida, que es la arteria carótida común, que se encuentra en las partes laterales de nuestra región cervical. Nosotros al apoyar suavemente nuestros dedos vamos a percibir este pulso de esta arteria. Es una arteria principal. No debe ser tan complejo para nosotros poder ubicar esta arteria, ya que es una arteria importante, es una arteria grande que genera bastante pulso. Por otra parte tenemos la arteria braquial. La arteria braquial pasa por el borde interno de nuestro brazo. Nosotros al presionar suavemente vamos a sentir el pulso de esta arteria. Por otra parte, la arteria radial, que es la que se encuentra
en nuestro antebrazo, en nuestra muñeca, vamos a seguir el camino de nuestro dedo pulgar hasta llegar a la muñeca, vamos a presionar suavemente y sentiremos el pulso de la arteria radial. Por otra parte, la arteria pedia, que se encuentra en el dorso del pie, para esto nosotros debemos pedir a nuestro paciente que se retire el zapato, calcetín, si es que no se encuentra acostado, ¿cierto? Y vamos a presionar suavemente en el empeine. En la parte medial del empeine vamos a sentir el pulso de la arteria pedia. La respiración, como otro signo vital, lo vamos a conocer como el intercambio de gases entre nuestro sistema y la atmósfera. Y este intercambio de gases ya se divide en dos fases, en la inspiración y en la expiración. ¿Cómo controlamos la respiración? Debemos observar determinadamente el pecho de nuestro paciente, en este caso el tórax, y vamos a contar durante 1 minuto las elevaciones torácicas. Debemos recordar que el rango normal va entre 12 a 20 respiraciones por minuto. La temperatura se define como la producción de calor y también la regulación para su eliminación. La temperatura se puede alterar por temas fisiológicos, como algún tipo de enfermedad infecciosa, como el ejercicio físico o cuando se cursa un proceso patológico, como estábamos hablando de la infección. Lugares donde nosotros controlemos la temperatura, principalmente en la parte pediátrica o en el área pediátrica, se controla la temperatura a nivel rectal y en los adultos se realiza a nivel axilar. El rango normal de temperatura en un adulto o en un niño oscila entre los 36 grados y los 36,9. Revisaremos el control de la temperatura a nivel rectal. Para esto, lavaremos nuestras manos, limpiamos nuestro termómetro con alcohol y lo dejaremos secar. Y vamos a aplicar algún tipo de lubricante soluble en agua en la punta de este termómetro. Colocaremos al paciente en la posición adecuada, acostado de lado con las rodillas dobladas, que es lo más común. Es una posición fetal. Insertaremos suavemente la punta del termómetro, aproximadamente entre 1 a 2 centímetros en los niños y entre 2 a 4 centímetros en el adulto. Esperaremos el tiempo recomendado, generalmente un par de minutos, hasta que el termómetro emita una señal, si es digital, o el tiempo indicado en termómetro de mercurio. Debemos recordar que el termómetro de mercurio está en desuso actualmente. Aproximadamente un termómetro de mercurio debe estar en la zona entre 3 a 5 minutos. Luego de esto, retiramos el termómetro y leemos la temperatura que nos arroja y lo vamos a registrar. Para realizar el control de la temperatura a nivel axilar, lavaremos nuestras manos, limpiamos el termómetro con alcohol y lo dejaremos secar y secaremos la axila de nuestro paciente. Es importante saber que aunque nuestro paciente ocupe antitranspirante o desodorante, de igual manera se genera una humedad y una temperatura más elevada en el hueco axilar. Por esto, con alguna toalla o papel secante, vamos a limpiar y secar la axila de nuestro paciente. Vamos a colocar el termómetro en el hueco axilar y mantendremos al paciente tranquilo con el brazo flexionado. Esperaremos el tiempo recomendado hasta que nuestro termómetro emita una señal sonora o el tiempo indicado en el termómetro de mercurio, como hablamos anteriormente, entre 3 a 5 minutos. Retiramos el termómetro, leemos la temperatura que nos arroja y lo vamos a registrar. El dolor como signo vital es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. Se considera un signo vital porque proporciona información esencial sobre el estado de salud de nuestro paciente, al igual que la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Por eso es importante medir este dolor. El dolor juega un papel fundamental en los signos vitales, porque si nuestro paciente mantiene mucho dolor, de un dolor moderado a severo, los otros signos vitales también se van a ver alterados. Para hacer la medición del dolor existe una escala, que es la escala de EVA o la escala visual analógica o análoga. Mide la intensidad del dolor que el paciente describe. Consiste en una línea de 10 centímetros con sin dolor en un extremo y el peor dolor imaginable en el otro extremo. Es una escala que se mide desde el 0 hasta el 10. Lo podemos hacer de forma verbal o podemos entregar al paciente esta línea que nosotros podemos observar en la imagen que va del 0 al 10. Cuando lo hacemos de forma verbal, le explicamos a nuestro paciente que le coloque una nota al dolor, que le coloque una puntuación. Del 0, que es nada de dolor, hasta el 10, que es el dolor más intenso que ha sentido en su vida. Entonces el paciente va a registrar una nota del 0 al 10.
Como vemos en la imagen, la escala, del 0 al 3 es un dolor leve, del 3 al 8 es un dolor moderado y sobre el 8 es un dolor intenso. Entonces nosotros preguntamos a nuestro paciente, le decimos, señor, señora, señorita, joven, por favor, coloquen una nota al dolor que va desde el 0 al 10, siendo el 0 nada de dolor y el 10 el dolor más intenso que usted ha sentido en su vida. Por ejemplo, el paciente me indica, me duele 5. Sabemos que es un dolor moderado. Otro signo vital es la presión arterial. La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre al pasar por las paredes arteriales. Este signo vital, al igual que los otros, se puede alterar de forma fisiológica, como por ejemplo al cursar un proceso doloroso o por enfermedades patológicas. Como hablamos anteriormente en el dolor, al tener una medición entre media a intensa, lo más probable es que la presión arterial de nuestro paciente tienda a aumentar. La presión arterial es un buen indicador de la salud cardiovascular y la unidad estándar para poder medirla son milímetros de mercurio. Una sola medición de esta presión arterial no puede reflejar exactamente la presión de forma global, solamente tendencias. Como ejemplo, si nosotros controlamos la presión arterial una vez a nuestro paciente y este arroja una presión arterial alta, nosotros no podemos definir que se encuentra con una enfermedad crónica que es la hipertensión arterial, sino debemos llevar a este paciente a nuestro médico tratante para que mande a hacer una batería de exámenes y poder definir si nuestro paciente es hipertenso o no. ¿Cómo hacemos la medición del control de la presión arterial? Para esto necesitamos ocupar algún tipo de instrumento. Tenemos tomas de presión que son de mercurio, digitales o manuales, como los que vemos en las imágenes. Hoy en día vamos a preferir los instrumentos digitales que nos hacen un poco más fácil y rápida esta lectura. En los cuidados domiciliarios utilizamos el toma de presión digital porque es fácil manejo y nuestra lectura va a ser precisa. Para hacer el control de esta presión arterial vamos a realizar una preparación. Aseguramos que nuestro paciente se encuentre relajado, sentado en una posición cómoda con la espalda apoyada o si nuestro paciente se encuentra acostado. El brazo del paciente debe estar desnudo y apoyado a nivel del corazón, como vemos en las imágenes. Aseguramos que el paciente no haya consumido cafeína o alcohol o haber realizado ejercicio intenso a lo menos 30 minutos previo a esta medición. Colocaremos el manguito. El manguito del toma de presión es esta wincha o esta cinta como de género que va alrededor del brazo. Colocaremos este manguito aproximadamente entre 2 a 3 centímetros sobre el pliegue del codo o 2 traveses de dedo por sobre el codo. Ajustaremos este manguito de manera que esté firme sujeto, pero no demasiado apretado. Debe haber un espacio suficiente para que ingrese un dedo alrededor de este manguito. Para continuar con esta medición, sabemos que el paciente debe estar relajado, apoyado y lo importante con la palma hacia arriba. Vamos a asegurar que el manguito se encuentre a la altura del corazón, como vemos en las imágenes. Cuando tenemos a nuestro paciente listo con el manguito en la posición correcta, que esté sentado o acostado a la altura del corazón, vamos a presionar el botón de inicio, Start o Play de nuestro aparato digital y el monitor comenzará a realizar la lectura. Va a comenzar con una leve presión en el brazo que nosotros debemos aplicarle al paciente, que es algo totalmente normal, para que llegue a un punto exacto de medición. Una vez que nuestro equipo logra medir o censar la presión más alta, comenzará a descender de forma paulatina y lenta, desinflando el manguito. Una vez que llegue hasta cero, nos va a arrojar en la pantalla la presión arterial entre una sistólica o diastólica, o como nosotros conocemos, entre la alta y la baja. Luego de esto, nosotros debemos esperar, un par de segundos hasta que el monitor termine su medición para poder realizar el registro. Los rangos normales de la presión arterial va entre los 120 con los 80, siendo el rango óptimo. De ahí esta presión arterial puede subir considerándose una normal alta, o hacia abajo una normal baja. Tenemos que saber que cuando nosotros hablemos de hipertensión arterial, quiere decir que el rango de presión está por sobre los 140 sistólico y sobre los 90 diastólico. Cuando hablamos de presión arterial bajos, queremos decir, o hipotensión,
que la presión arterial de nuestro paciente se encuentra 90 hacia abajo la sistólica y de 60 hacia abajo la diastólica. Como hablamos, específicamente la presión arterial óptima va entre los 120 hasta los 139 como sistólica y de los 80 hasta los 89 como la diastólica. Si sobrepasa esos niveles, ya estaríamos hablando de una hipertensión. Si lo vemos hacia abajo, específicamente nos va a marcar el 90,60. Si tenemos a nuestro paciente con 89 de sistólica y 59 de diastólica, quiere decir que un paciente se encuentra hipotenso. La saturación de oxígeno o saturometría es la medición de oxígeno que se encuentra unida a la proteína sanguínea llamada hemoglobina. En nuestra sangre, los glóbulos rojos cumplen la función de poder transportar el oxígeno, y eso lo hacen gracias a una proteína que se encuentra unida al glóbulo rojo que se llama hemoglobina. Esta proteína, que se llama hemoglobina, es la encargada de captar el oxígeno en la sangre para poder transportarla a los diferentes tejidos, órganos de nuestro cuerpo. Cuando nosotros hacemos la medición con un saturómetro, que es este aparato que aparece en la imagen, este aparato mide o censa la cantidad de oxígeno que se encuentra unido a la hemoglobina. Los rangos normales, cuando nosotros censamos con este aparato que se llama oxímetro de pulso, debería estar en un rango entre 95 a 100%, considerado como una saturación de oxígeno normal. Existen ciertas enfermedades respiratorias, como un paciente EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo más probable que en este grupo de pacientes la saturación se encuentre bajo los 90, considerado normal para este grupo que presenta este tipo de enfermedad. Es importante recordar que para la saturación de oxígeno debemos tener diferentes factores que vamos a conocer en taller, como por ejemplo en las mujeres las uñas no pueden tener esmalte, no pueden estar pintadas, no pueden haber heridas y tiene que haber una buena perfusión. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre debe llegar de forma correcta al lecho unguial, o sea a nuestras uñas, para que así este dispositivo pueda hacer el control de la saturación. Nos vemos en taller.